Buenos días. Pues ahora vamos a ver el caso número 2 para la reflexión de ondas planas y que consiste en que la luz incidente tiene polarización P, que significa paralelo al plano de incidencia. Recordemos que el plano de incidencia es el plano formado por los vectores de propagación de la onda incidente, reflejada y transmitida. Aquí nuevamente presentamos nuestra interfaz entre el material 1 y el material 2, que se encuentra del lado positivo del eje Z, conforme yo he dispuesto los ejes. El eje X está precisamente en la interfaz, el eje Y se mete hacia dentro del pizarrón, también paralelo a la interfaz, y el eje Z es perpendicular a la interfaz. Además muestro los índices, los ángulos, el de incidencia, que es el ángulo entre el vector de propagación de la onda incidente y la normal al plano, el ángulo de reflexión y el ángulo de transmisión. Mientras el medio 1 tiene constantes dieléctricas epsilon y mi, el medio de transmisión, el medio 2, tiene constantes epsilon prima y mi prima. Y bueno, ¿qué es lo que resta por hacer? Es especificar el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, como bien lo dice el caso, tiene polarización paralelo al plano de incidencia. Es decir, no puede tener una componente que salga o que vaya hacia adentro del pizarrón. Entonces solamente le toca estar sobre el pizarrón, y en este caso lo vamos a especificar para en este sentido. Este va a ser el campo eléctrico incidente y de la onda incidente, y me falta especificar el campo magnético, pero el campo magnético lo podemos obtener aplicando la regla de la mano derecha, por lo menos la dirección, que nos dice que si la onda va hacia allá, ponemos el pulgar hacia allá. Si el campo eléctrico apunta en esta dirección, apuntamos nuestros dedos en esta dirección y lo rotamos 90 grados, y eso nos va a dar la dirección del campo magnético. Entonces aquí está el campo magnético de la onda incidente, que notemos que va en la dirección, va hacia afuera del pizarrón, y por lo tanto va en la dirección Y en la dirección contraria al eje Y. Lo mismo vamos a hacer para y de una vez especificamos que este ángulo que hace con la horizontal es precisamente el ángulo de incidencia. Acá vamos a pintar nuestro campo eléctrico reflejado, y finalmente, utilizando la regla de la mano derecha, el campo magnético va hacia afuera. Entonces, note que el campo eléctrico lo debemos de poner así, dado que la amplitud del campo magnético, como va en la dirección de menos Y, entonces naturalmente los campos eléctricos de la onda reflejada también deben de ir en la dirección Y, contraria a Y, y por lo tanto también para el campo magnético de la onda transmitida. Entonces hacia afuera va el campo magnético de la onda transmitida hacia afuera del pizarrón, y el campo eléctrico pues apunta hacia acá. Y nuevamente este ángulo es el ángulo precisamente de transmisión,
y lo mismo para este ángulo. Este ángulo es el ángulo de reflexión. Muy bien, entonces ya que especificamos nuestros campos eléctricos para las tres ondas, pues ahora resta y poner las condiciones que deben de satisfacer de acuerdo a las condiciones de frontera, que como se vio en los videos sobre condiciones de frontera, estos son que el campo eléctrico paralelo y el campo magnético H sean continuos, o sean iguales a ambos lados de la frontera. Solamente vamos a ocupar estas dos condiciones, dado que las otras dos nos van a llevar a las mismas ecuaciones, entonces es decir, van a ser redundantes. Por lo tanto, solamente nos quedamos estas dos. Ahora, convirtiendo las componentes paralelas a nuestro sistema en particular, vemos que las únicas componentes paralelas del campo eléctrico, paralelas al plano, a la interfaz, serían las componentes X y Y. Ahora, como hemos dispuesto el plano de incidencia, que es el plano XZ, pues no tiene componente Y. Entonces, como el campo eléctrico es paralelo al plano de incidencia, pues no va a tener componente Y, solamente tiene componente X. Por lo tanto, solamente vamos a pedir continuidad en la componente X para el campo eléctrico. De manera similar, el campo magnético, la componente paralela del campo magnético, pues como va dirigido en la dirección opuesta al eje Y, pues solamente vamos a imponer condición de continuidad en la componente Y del campo magnético, y como es la única componente que tiene, pues es la única ecuación que para el campo magnético. Muy bien, entonces vamos ahora a reescribir nuestra primera condición. Entonces calculamos o escribimos cuál es la componente X del campo eléctrico en el medio 1, y la componente X es la componente X de este vector de campo eléctrico, que nos dice que es la magnitud E0 y por el coseno del ángulo, coseno de el ángulo de incidencia, y como va en la dirección opuesta al eje X, entonces aquí va un menos. Y nos falta sumar la componente, la contribución de la onda reflejada al campo eléctrico en el medio 1. Entonces vamos a sumar otro término que es la magnitud de el campo eléctrico multiplicada por el coseno del ángulo de reflexión. Y eso, bueno, ya acabamos de escribir la parte izquierda de esta ecuación, que tiene estas dos contribuciones, y lo debemos igualar a la componente X del campo eléctrico en el medio 2, y la componente X del campo eléctrico en el medio 2 es la magnitud del campo, que es 0t, por el coseno del ángulo de transmisión. Y como la componente X iría en la dirección opuesta al eje X, entonces aquí va un signo menos, y esa es nuestra ecuación número 1. Bueno, algo que debo de enfatizar para evitar un poco menos de confusión, no importa dónde se dibuje el campo eléctrico, en particular los dibujé aquí en este punto, pero recordemos que para una onda plana pues permea todo el espacio. Entonces esta onda, estos vectores los dibujé aquí, pero los pude dibujar en este otro punto, o en este otro punto, o en este otro punto. Lo mismo para la onda incidente, y igual para la onda transmitida pude haber dibujado estos vectores aquí y acá. Entonces
solamente para recordar que la onda cubre todo el espacio. Entonces estos puntos que pinté aquí no tienen nada en especial. Bueno, ahora para el campo, la continuidad de la componente Y del campo magnético, pues sería la componente Y del campo magnético en el medio 1, que sería la magnitud del campo magnético incidente, y le pongo un signo menos porque este campo magnético apunta en la dirección opuesta al eje Y, que ya dijimos que va hacia adentro del eje Y, y no tiene ninguna componente, entonces no tiene ninguna otra componente, entonces el valor de su magnitud es igual a la componente Y junto con el signo menos. Y luego sigue la contribución de la onda reflejada, que sería la componente reflejada, y como también va hacia afuera, pues tiene un signo menos, y eso debe de ser igual a la componente Y del campo magnético en el medio 2, que es igual a la componente Y del campo magnético de la onda transmitida. Entonces aquí sería menos H0 transmitida. Muy bien, entonces multiplicando por menos toda la ecuación, pues aquí esto lo podemos convertir en los tres signos menos lo podemos convertir a signos más, y solamente nos resta reescribir. Bueno, voy a escribir esta ecuación un poquito más arriba. Entonces esta ecuación sería H0i más H0 reflejada es igual a H0 transmitida. Esa sería nuestra segunda ecuación. Ahora nosotros ya sabemos escribir el campo magnético en términos de el campo eléctrico. Entonces la amplitud del campo eléctrico del campo magnético es igual a la amplitud del campo eléctrico por la magnitud del vector de onda entre mu por omega. Lo mismo para esta, y la magnitud del campo del vector de onda reflejado por la amplitud del campo eléctrico reflejado entre mu por omega, y lo mismo para el campo magnético transmitido, que es la magnitud del vector de onda transmitido por la amplitud del campo eléctrico transmitido entre mu por omega. Pero en el campo transmitido la mu ya no es mu sino mu prima. Y ahora sí, esas son nuestras dos ecuaciones. De hecho podemos reescribir estas ecuaciones recordando que el vector KI era igual a omega entre C por el índice de refracción N1, y eso era lo mismo que K reflejado, y K transmitido era lo mismo que omega entre C por el índice de refracción del medio 2. Entonces eso lo vamos a ocupar aquí para obtener una ecuación un poquito más compacta. Entonces aquí obtenemos KI. Cuando lo sustituimos por omega entre C, me va a quedar la omega se va a cancelar y me va a quedar el índice N1 entre C por mu S0i, y cosa similar con el término que viene de la onda reflejada, y acá me va a quedar N2 E0 transmitido
entre mu' por c, y esa es nuestra ecuación 2. Entonces nuevamente las c se cancelan y tenemos dos ecuaciones entonces con dos incógnitas. Las incógnitas son las amplitudes del campo transmitido y la amplitud del campo reflejado. Todo lo demás se supone que se tiene como dato. Se tiene como dato la onda, el ángulo de reflexión, los índices y la amplitud de la onda incidente. Eso debemos de saberlo. Entonces este término es conocido. Entonces tenemos dos ecuaciones nuevamente con dos incógnitas. Despejamos de una y sustituimos en la otra, y al hacer eso obtenemos este par de ecuaciones que pues nos dan las amplitudes del campo transmitido en términos de la amplitud del campo incidente para la onda transmitida y para la onda reflejada. Y bueno, con eso concluimos el tema de reflexión de ondas. Y en el siguiente video pues veremos un ejemplo.